Ahora en francotirador al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA, diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky. Gracias por atendernos, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hugo, mañana hay una movilización que nos tiene perturbados, como mínimo a todos en efecto. Es una movilización, como sabés, de organizaciones sociales, en principio no de sindicatos, de gremios. ¿Por qué todavía no se movilizan los gremios? ¿Qué pasa ahí, a tu criterio? O en todo caso, ¿es muy apresurada esta movilización por parte de las organizaciones sociales? ¿Cómo lo ves? No, es una movilización que conmemora los sucesos del 20 de noviembre, del 20 de diciembre. Perdón. Es una de las consignas esa, son muchas consignas. Bueno, son muchas, pero hay una razón, no es la primera vez que se convoca el 20 de diciembre una movilización. Desde que ocurrió aquel asesinato de más de 30 compañeros y compañeras acá en Buenos Aires y otros tantos en Santa Fe y otras provincias, se conmemora esa fecha. No es la primera vez. Bien, sabés muy bien que muchos... Sí, pero muchos se preguntan por qué... En segundo lugar, la Constitución de la Nación Argentina garantiza para cualquier ciudadano y ciudadana el derecho a participar de una conmemoración, de una protesta social. Es un derecho reconocido por la ley y eso hay que respetarlo, en tanto y en cuanto sean movilizaciones pacíficas, se tienen que respetar porque eso forma parte del Estado de Derecho. Nosotros no convocamos porque entendemos que el movimiento sindical tiene que construir escenarios a partir de hechos concretos que vulneren derechos adquiridos. Mañana circula en las redes el anuncio de que finalmente se conocerán las medidas del gobierno respecto de los derechos laborales. Con el tiempo es posible que tengamos que enfrentar situaciones de despidos, con el tiempo es posible que ante la demanda que formularemos de paritarias libres, de convocatoria al Consejo de Salarios Mínimos y de acuerdo a cuáles sean las realidades, el movimiento sindical tendrá, en ejercicio del mandato que le confirieron los trabajadores y en ejercicio de lo que las leyes en el marco de la Constitución le asignan como tarea sindicalismo, tendrá que salir a alzar la voz y a canalizar en el marco de la unidad más amplia posible las convocatorias que tenga que hacer el movimiento sindical. Lo subrayo, en el marco de la unidad más amplia posible, y para eso estamos trabajando denodadamente, no solamente con las otras centrales sindicales, sino con otros movimientos inclusive y algunos sectores de la empresarial. Hugo Yasky es el secretario general de la CTA, está en diálogo con francotirador Manuel Casado. Bueno, Hugo, buenas noches. Primero, preguntarte por la reorganización del peronismo en este marco que se está llevando a cabo a partir del desarrollo del gobierno de Javier Milei. Pero ¿cuál va a ser la postura del peronismo? ¿Cuál va a ser la organización que van a tener? ¿Quién es el líder del peronismo hoy? Hoy hay una gran orfandad política. La verdad que es un tema que nos preocupa, pero no nos ocupa en este momento. Hoy nos ocupan otros temas mucho más acuciantes y urgentes. Ejercemos una representación sindical y también política, pero creo que hoy el peronismo tiene quizá una única referencia clara en la figura de Axel Kicillof, pero hay una gran orfandad política y esto es lo que, por supuesto, a una semana de la asunción de un nuevo gobierno, desde ya no es una tarea en el que haya que poner todos los desvelos, pero sí es un problema que tendremos que resolver porque esta orfandad política le sirve
al gobierno de Milei y a los grupos poderosos que lo rodean, hablo del macrismo, hablo de grupos empresarios, financieros, les sirve para construir esta idea asfixiante de que no había otra salida que generar este brutal ajuste, que la Argentina se tiene que redimir haciendo sufrir a su pueblo, que hay que profundizar la desigualdad y la pobreza a niveles nunca vistos para entonces empezar a ver una luz al final del túnel, es decir, una cantidad de mentiras que solamente se puede sostener cuando la gente no tiene esperanza, cuando la gente no ve la posibilidad de otro camino. Y bueno, eso se construye de la política y eso hoy lamentablemente no existe, por eso hablo de orfandad. Hugo, y le agrego, se sabe que mañana Javier Milei va a dar una conferencia de prensa, va a hacer una cadena nacional explicando un poco el DNU con las medidas económicas, que va a incluir una reforma laboral, va a incluir medidas de desregulación del mercado laboral. ¿Ustedes estarían dispuestos a discutir, el sector de los trabajadores, de los sindicatos, a discutir una reforma laboral? Y también preguntarle si hay un mea culpa sobre cómo han sido las políticas económicas de los gobiernos anteriores. Yo, la verdad que si tuviera que hacer un mea culpa, sería en no haber podido concretar avances más sólidos en términos de distribuir mejor la riqueza en la Argentina. Es decir, no fuimos capaces de demostrar que exactamente lo contrario de lo que quiere hacer el gobierno de Milei, que es concentrar la riqueza y expandir la pobreza. No fuimos capaces de demostrar que eso se podía hacer y se podría haber hecho. Podríamos haber discutido un sistema tributario mucho más justo, podríamos haber discutido formas mucho más transparentes de manejar los fondos públicos para favorecer a los que menos tienen. Se podría haber hecho muchas cosas, lamentablemente eso que no hicimos es lo que hoy nos deja atados de pie y mano frente a que sea el FMI, porque también se podría haber discutido de otra forma esta gran y profunda hipoteca que dejó el macrismo y que sin lugar a dudas con estas políticas de Milei se va a convertir todavía en una carga más pesada, que es la deuda externa y la fuga de capitales. No fuimos capaces de enfrentar ni una cosa ni la otra y esto es lo que hoy tenemos como resultado. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, está en diálogo con Franco Tirador. En efecto, bueno, mañana, como sabes, Hugo, puede pasar cualquier cosa. Tratamos de desincentivar eso desde este ciclo, como te imaginarás, pero es difícil. ¿Vislumbrás, sentís que efectivamente puede haber una fuerte represión mañana que le sirva al gobierno nacional como mensaje, diría yo, disciplinador? Y yo creo que si hacen eso van a cometer un gravísimo error. Me parece que hay que tratar de encontrar una manera razonable, una manera racional y democrática de procesar la conflictividad social que van a generar las políticas del gobierno. Si piensan hacerlo simplemente a los garrotazos, a los centellones, prepoteando como lo hizo en sus salidas públicas la ministra de Seguridad, eligen el peor camino. Mañana no tiene por qué suceder nada que tenga que ver con la violencia. Si mañana hay una manifestación pacífica, tiene que ser garantizada por la fuerza de seguridad. De ninguna manera reprimida como para un ejercicio disciplinador o para mostrar un escarmiento. Sería un gravísimo error. El mundo mañana está mirando qué es lo que pasa en Argentina y sería un gravísimo error. Sé que el Premio Nobel de la Paz presentó un habeas corpus colectivo. Sí. Sé que hemos presentado más de 300 organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU
un escrito donde recordamos la obligación que tiene el Estado argentino de respetar el derecho a la protesta social porque adhiera a los pactos internacionales que rigen en América Latina y en el mundo. No entiendo por qué mañana tendría que haber violencia ejercida verticalmente desde quienes tienen, porque son gobierno, la obligación de garantizar lo contrario. Hugo, esto que estamos viendo hasta ahora, al menos, ¿es exactamente mileísmo más macrismo? ¿Es ya macrismo explícito? ¿Qué te parece que es? ¿Ante qué tipo de gobierno estamos? ¿Cómo lo calificarías, por lo menos hasta el día de hoy? No, creo que es un gobierno que produjo una suerte de reagrupamiento de un sector con un discurso de ultraderecha y a eso se sumó el macrismo con todas sus pujas internas. Creo que estamos ante también un reagrupamiento de los sectores del poder financiero y de algunos grandes grupos concentrados de la economía nacional que olfatean la posibilidad de avanzar con un gobierno que ante este momento de desconcierto, de zozobra, de incertidumbre, de bronca que vive nuestro pueblo, es la oportunidad de ir hasta el hueso contra los derechos laborales, de ir hasta el hueso con un ajuste que permita eso que ellos sueñan, convertir a la Argentina en un escenario parecido en términos de pobreza y extinción de la clase media al de otros países de América Latina. Ven su oportunidad y lamentablemente están con el cuchillo entre los dientes, pero creo que el pueblo argentino ha enfrentado situaciones mucho peores que esta y ha salido adelante. Hugo Yasky, gracias por este rato con Francotirador. Hasta luego. Muy amable. Hugo Yasky, ustedes saben, es secretario general de la CTA y dialogó con nosotros a propósito de todo aquello que inquieta sobremanera por estas horas y a lo que nos estamos dedicando, lógicamente, fuertemente hoy en Francotirador. ¿Cómo no hacerlo, por cierto? ¿Cómo no hacerlo? No podemos dejar de hacerlo desde ya, cuando mañana salgamos al aire, mañana que ya es miércoles 20 de diciembre, bueno, probablemente nos toque contar, esperemos, ojalá que el desenvolvimiento de una movilización más importante, conmemorativa, etcétera. Esperemos que así sea, en efecto, ¿no? Esperemos que así sea.